Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Spinosáuridos de la mejor y más fascinante península. Hablo de nada más y nada menos que de los Balcanes. Es broma, obviamente es la, ibérica. Esta vez, escrito por Instagram, se acaba de cargar de la risa con lo de los Balcanes. Bueno, continuando. Esta vez estamos reunidos dos de la anterior podcast, que somos yo, que soy paleo Iberia, y el paleontólogo Darío Straviz, autor de la descripción del espinosáurido portugués llamado Iberospinus. Saluda, Darío. Hola a todos. Es Travis López, sí. Siempre nos confundimos. Perdón. Ya estoy acostumbrado. En Portugal, por ejemplo, el nombre Darío no existe, es Dario. Entonces yo ya dejé de. Vale, tú puedes decir, yo ya no me importa que digan Dario, ya me da igual. Y y esta vez nos acompañan nuevos participantes que, que son Ferrucho. eh, ¿Puedes saludar? Ferru. Sí, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué pasa? Ferrucho, aunque se me conoce así informalmente por Instagram, pero en realidad me podéis llamar Ferry o Ferru o como queráis. Me parece bien. Y tiene voz de YouTube. Bueno, está guay, tengo una voz bonita y cálida, entonces. No como la mía, que es un horror. Yo lo hago. No, hombre, eso es educarla. Y bueno, para quienes no conozcan a Ferrucho, Es, es el ilustrador de los espinosáuridos que vais a estar viendo en la miniatura. Y por otro lado, tenemos a mi gran paleocolega portugués, Paleotuga. Saluda. Hola a todos, gracias por tener a mí en el podcast. So- Normalmente hablo portugués, pero como estamos aquí rodeados por un podcast de su mayoría es de lengua española, por mí no tengo problema en hablar en el español, pero por supuesto que como tengo aquí a Dario, él me ayudará a traducir al español o por lo portugués, porque a pesar de hablar bien el español puedo tener falta de alguna práctica, pero voy a intentar dar mi mejor aquí en el podcast. Pero gracias por la invitación, Paleo Iberia. Esto de Portugal, Cristiano Ronaldo, o mejor jugador do mundo, Bomba Calao. Y tenemos a un invitado de última hora, puesto que Paleológica al final no va a poder estar. Tenemos a doctor académicos. eh, Hola a todos, ¿qué tal estáis? y hoy nos reunimos aquí los cinco. No somos cinco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vale. Debido a que por fin este lunes, o sea, el lunes de esta semana, claro, en la semana que estamos grabando este podcast,
todavía no sé cuándo vamos a subirlo. Se ha publicado una nueva especie de espinosáurido en Iberia, más en concreto en España, en la Rioja. El holotipo de esta nueva especie es aquella famosa pata que vino Milner a España a verla y dijo que era un Baryonyx. Y ahora ya desde el lunes sabemos que Baryonyx nunca estuvo en Portugal ni en España, y ahora esa pata ha sido asignada a una nueva especie llamada Rioja-Venator lacustris, el cual efectivamente voy a hacer el spam por enésima vez. No puedo evitarlo. Junto a otro espécimen de el cual no puedo hablar todavía, tuve la suerte de conocer en persona al holotipo de Rioja Benatrix en el mes de agosto del año pasado. Me gustaría mandar un saludo y un agradecimiento a, a Patsy, que es el director del centro de IGEA, una vez más por haberme invitado. Y si me lo permitís, antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer una super breve introducción de Rioja Benatrix. Bueno, Rioja Benatrix era un dinosaurio terópodo espinosáurido, el cuarto taxón de esta familia descrito en España y quinto en Iberia. Vivió en el Cretácico inferior hace 120 millones de años, y, pues era un miembro muy basal de la familia de los barioniquios, digo, perdón, de la subfamilia. Creo que es el más basal de, de los barioniquios, y si no me equivoco, el holotipo contiene la pata más completa de Europa en cuanto a espinosáuridos, o si no, es una de las de las más completas. Con esto mencionado, empiezo ya con la primera pregunta. ¿Cuál es vuestra impresión de este nuevo estudio en general, tanto como, tanto como la presentación de esta nueva especie, y el hecho de que Baryonyx ya no esté presente en el registro fósil de Iberia? ¿Y qué importancia creéis que tiene este estudio para entender a esta familia a esta familia de terópodos? Ahora ya sí que sí, el que quiera empezar a hablar. Pues, en mi punto de vista, tengo la sensación de que estamos ante un posible cambio de paradigma en el que es posible que la península ibérica no sea visto como el camino de transición de especies de hacia África. ¿Sería posible que sea una cuna de los barioníquidos?
Yo la verdad es que ya, primero, a ver, esto la verdad esperable, porque llevábamos, lo sabe muy bien Pablo Iberia, llevábamos muchos meses esperando por este espécimen, para que fuera descrito finalmente, para que fuera publicado. Y como está diciendo el doctor académicos aquí, ya apuntábamos, sí, o sea, aquel razonamiento que ya apuntábamos en el paper de Iberospinus de la de que tal vez el origen de los espinos, no solo de los baroniquinos, sino de de todos los espinosáuridos, el origen de la familia estuviera en Europa occidental, pues con otro taxón más descrito en la península, refuerza aún más este punto. Pero de nuevo, esto sigue siendo un poco la evidencia circunstancial en base básicamente a dos líneas de evidencias, que es que los espinosáuridos son megalosauroides y entonces los megalosauroides en general son un grupo sobre todo europeo, su grupo hermano los megalosáuridos pues migraron después a Norteamérica a partir de especies europeas como Torvosaurus y Bienvenator y todos estos. Y entonces, una de las líneas de evidencia es esta y luego la otra la cantidad de taxones pues que hay en la península y de los más antiguos también de este grupo. Aunque, ojo, los dientes más antiguos conocidos de espinosáuridos, definitivamente de espinosáuridos, son de Inglés sur de Inglaterra. Son también algo diferente de Baryonyx, también, pero solo se conocen por dientes del sur de Inglaterra. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor académicos. Sí, o sea, esto es simplemente otro punto más para reforzar esta idea, sí. Sí. Pero bueno, esto no se puede ser confirmado hasta que se saque un espinosaurio jurásico, que sabemos por las filogenias que debieron divergir de los megalosáuridos durante el Jurásico, hasta que tengamos un espinosaurio indudablemente espinosaurio del Jurásico, pues estamos en un poco de, bueno, es una hipótesis cada vez más sólida, pero una hipótesis. Así que bueno, eso. Bueno, y además hay que tener en cuenta que sí, que lo que sería Europa Occidental pudo ser la cuna de los espinosáuridos. Más que nada hay que tener en cuenta el hecho de que Europa Occidental por aquellos años era un archipiélago, o sea, era una cantidad de islas diferentes que además son entornos que favorecen una rápida especiación. Entonces pudo darse aquel origen, sí, y a partir de ahí diversificarse. Lo que pasa es que, claro, circunscribirlo solamente a lo que sería la península ibérica, pues es que esa parte es más complicada, porque en aquellos tiempos esos bichos no entendían eso, entonces es un poco como que... pero sí, toda la zona es una zona puede ser una zona de origen, pero desde luego lo que sí que aparece es que es una zona de radiación, porque aquí tenemos un montón o sea, tenemos ya 5 taxones identificados. Tenemos en Inglaterra, tenemos otros 3. Al final esto es la fiesta del espinosaurio. Pero al final es lo que dice Dario. Necesitamos necesitamos eso, encontrar la piedra roseta de estos animales. Necesitamos algo más antiguo que esté, vamos, en la zona de divergencia, donde empiezan a separarse de los megalosaurios. En mi opinión, yo creo que la descubierta de Biohavenatrix es muy importante. Y como los otros han dicho en el podcast, la península ibérica está se tornando cada vez más un local muy importante en lo que toca a la perdón, estoy intentando decir la palabra. Diversificación. Sí, gracias Dario, de este subgrupo de dinosaurios megalosauroides. Y es curioso que en una familia tan cuyo los registros fósiles es muy limitado, algo fascinante la idea de que en nuestra península fue
el local perfecto para la evolución de varios géneros y taxones de espinosauриos. Y lo facto de tenemos hasta la data de este podcast solo tenemos uno en Portugal, que es Iberospinos, pero en España tenemos 4. Y lo facto de haber 4 tan próximas de unas de las otras hace cuestionar las hipótesis ecológicas de estos animales, porque como ha sido en Inglaterra, tenemos el caso de Hyperognatholis ceratosuchops, que son dos especies de espinosaurios baryonychids que convivieron juntos, pero para convivir tenían que estar haciendo algo diferente cada uno. Y en el futuro creo que vamos a descubrir más especímenes y otros géneros de espinosaurios, porque lo creo que sí. La descubierta de Rioja Venatrix es un paso muy importante, pero claro que como Dario ha esclarecido, a otro punto que tener en cuestión, que es el antepasado, porque como hemos dicho, los espinosáuridos son un grupo de dinosaurios megalosauroides, lo cual en Portugal tenemos la presencia de él, como el caso de Torvosaurus gornei, pero estos dinosaurios eran mucho especializados en términos de formato del cráneo y su estructura corporal, pero que sí, creo que esta descubierta va a abrir muchas hipótesis para el estudio de los espinosáuridos, no solo en Europa, pero también en la Iberia como un local muy crucial en la evolución y dispersión de espinosáuridos. Ok, creo que sí. Dario, si dice alguna cosa mal, puedes traducir. No, creo que se percibe muy Entendido. Joder, Se ha entendido perfectamente, además, ¿eh? Muy bien, joder, sí, sí. Ok, gracias. Español cojonudo. Mejor que yo casi. el portugués promedio habla y entiende español infinitamente mejor que el español promedio. Esto es un ejemplo bastante. Sí, no, eso es absolutamente así. No hay ninguna duda. Es decir, Sí. Bueno, pues volviendo al tema de Rioja Venatrix, solo quería ya para acabar la pregunta eso inicial, solo decir que al final quiero decir, también está muy bien finalmente tener uno de los restos, porque hasta ahora que había en literatura sobre los espinosauridos de La Rioja, tenías varios restos corporales publicados, pero está bien ver negro sobre blanco sobre esta pata publicado en un journal de primera línea, actualizado hasta el último detalle. Está muy bien ver que se retoma esto, cosas que se habían hecho durante los años 90, que están revisando y bueno, y más nuevo material que falta por venir. pero yo tengo una duda, Dario, un segundito, si puede ser. Dice el paper dice que ya se elimina Baryonyx de lo que es el registro de la península ibérica. O sea, yo entiendo que al respecto de los restos que había en Sala de los Infantes o los restos que había en Igea también, pero también creo que hay restos asociados a Baryonyx en Portugal. ¿Tú sabes algo de eso, si lo han mirado o si esos restos pasan a ser ahora genéricos? En Portugal, aparte de Iberospinus, de lo que viene siendo el tipo de Iberospinus, había un par de dientes sueltos que fueron clasificados como Baryonyx SP por Silverio Figueiredo, y luego había 2 trozos que si no recuerdo mal eran dentario, creo, que tenían 2 dientes y estaban clasificados por Chofá de 1898. A ver, en el sur de Inglaterra, Owen describió, entonces claro, no se conocía Baryonyx, describió un cocodrilo como Suchosaurus ultridens. Entonces, en 1898, Chofá encontró básicamente parte de un dentario de un dinosaurio baryonyquino,
asumió que era un cocodrilo, porque no se conocían los dinosaurios barioniquines entonces, y lo decidió nombrar Suchosaurus girardi. La cosa es que Suchosaurus girardi y Suchosaurus cultridens, pues al 90% hoy en día no son diagnósticos. O sea, ¿cómo se llama? Los tooth taxa, los taxones que están definidos en base a dientes en dinosaurios, Dientes. son normalmente... se puede hacer. Hay algunos casos que sí, pero muchos difícil. Son muchas veces difíciles. No es como los mamíferos, que con un diente son súper diagnósticos y súper Sí, fáciles. sí. Sí, es que no sabía qué había pasado con esos restos. No sé. Exactamente, Suchosaurus girardi de Portugal, pues se considera simplemente ahora un barioniquino indeterminado. Igual que aquellos dientes bueno, en base a lo que dice Eric en este último paper, aquellos dientes, los dientes como Baryonyx sp, pues quedarían como un barioniquino indeterminado, lo cual me parece una aproximación cautelosa y visto la cantidad de la variedad de barioniquinos que hay en la península ibérica, me parece una aproximación bastante bien, bastante correcta con los dientes aislados. Se pueden asociar a un morfotipo de un tipo o de otro, en base, por ejemplo, como hizo Eric, también Eric Sasmendi con dientes de La Rioja, pero me parece una aproximación cautelosa muy buena, sí. Ahora voy a decir yo cómo, cómo me ha parecido a mí este nuevo estudio. Para mí, el estudio de esta nueva especie arroja información muy importante. Espera, ¿se me está escuchando? Sí, vale. Sí, Arroja información muy importante sobre el registro fósil de los espinosáuridos ibéricos. Aparte, no solo porque se describe una nueva especie autóctona, que es el Rioja venatrix, el cual es bastante curioso, porque creo que no se tenía evidencia de un barioniquío tan basal, creo, y además es el más joven geológicamente en Iberia. También porque el estudio, como ya hemos mencionado, corrige el error que llevaba sucediendo desde finales del siglo XX y que básicamente Baryonyx se estaba convirtiendo en un cajón de desastre como Megalosaurus, pero, en este caso para los espinosáuridos. Y que ahora el estudio y Sasmendi propone que todos esos restos asignados a Baryonyx, a excepción de lo que ya se ha asignado a Rioja venatrix, que pues estos vayan a pasar a indeterminados a la espera de poder encontrar más material fósil y poder estudiarse en mejores condiciones. Y por último, pero desde luego no menos importante, y es que también, como ya hemos mencionado, hay como 5 taxones ahora ya descritos en la península, que es, si lo comparas con otros sitios, es un área muy pequeña, lo cual indica que Portugal y España evidentemente, sin duda alguna,
pues fueron lugares muy decisivos para la diversificación y evolución de los espinosáuridos. Aunque no sabemos exactamente de manera oficial a qué se debe tal cosa, y pues hasta ahora solo podemos hablar de hipótesis, que una de estas hipótesis ya, ya la hemos hablado alguna que otra vez por el por el por el por el grupo que tenemos, o creo que también en el anterior podcast, sobre que posiblemente esto se debe a que aquí nació esa familia de terópodos en algún momento del Jurásico. Debe haber una especie de espinosáurido muy basal que directa más todavía que Camarillasaurus, esperando a ser descubierto en algún lado de la península, tal vez en Lourina o en Riodeva, y pues ese hipotético hallazgo daría finalmente una respuesta a tal incógnita, y además nos permitiría saber cómo serían los espinosáuridos en una época tan temprana. No sé si alguien quiere añadir algo más a lo que acabo de decir antes de pasar al siguiente tema. Si queréis uniros al círculo de oración que tenemos montado en Louriñá para encontrar al protoespinosaurio, pues podéis cuando queráis. Verano. Venga. En este junio. Donaciones. A juntarnos, sí, se trata de juntar las manos y rezar muy fuerte para encontrar al protoespinosaurio, sí. En fin, sería una maravilla. Como si tuvierais fuego allí. A mí avísame si estás de cachondeo, que yo soy capaz de creérmelo y presentarme allí. A ver, también hay que tener en cuenta, quiero decir, esto de que están esperando para ser descubiertos, tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las especies que han existido sobre el planeta Tierra Sí, que no están. Pues, realmente no están en el registro fósil. O sea, simplemente estos protoespinosaurios, o bueno, serían espinosaurios más basales que los conocidos, y todos estos espinosaurios del Jurásico, tal vez es que realmente por dónde vivieron, por dónde, a lo mejor, quiero decir, el tipo de hábitat, tal vez estaban ligados al agua, pero estaban ligados al agua en cursos altos de los ríos, tal vez. sí, que Y entonces eso habría, exacto, tal vez no tengamos esperando encontrarnos nada de ellos. Sí. Eso es el sesgo de fosilización, es lo que hay. O sea, hay cosas que nunca vamos a encontrar y que podemos suponer. Pero además yo iba ahora a lo de Louriñá, que no tenéis bastante allí. ¿Que también queréis un espinosaurio, tíos? ¿En serio? Más, O sea, siempre más. ¿dejar algo para los demás? Hombre, Ahora por China, pues, justicia y tal le va a aparecer en Riodeva, va a aparecer en la formación Villar del Arzobispo, ya verás, el protoespinosaurio tal. Podría, ¿eh? Hombre, geológicamente también podría. Eso sería sorprendente, porque es un ambiente así bastante más marino y como que iría, o sea, como que iría un poco en dirección contraria a la trayectoria de evolución, que sería lo esperable. Normalmente lo esperable sería encontrar a los espinosaurios gradualmente en ambientes un poco más acuáticos y más tendencialmente de fluviales, a lacustrinos, a estuarinos, a costeros ligeramente, como por ejemplo aquellos de Quem Quem, del sistema de Quem Quem, que son fluviales, tal.
No sé, Asturias sería un poquito demasiado marino esa influencia, pero Hombre, bueno, en Asturias tienen Camptosaurus, si mal no recuerdo. no, Más terrestre que eso. Creo que Sí, Dacentrurus, sí. sí, Dacentrurus sí, pero Camptosaurus creo que no, creo que es un indeterminado. Camptosaurus tienen, sí, indeterminado, pero algo muy parecido. Tienen son creo que 2 centros vertebrales. Se asignaron ahí, yo los tengo puestos como ahí, pero creo que son bastante dudosos. Pero vamos, que es indicativo de que había algo así por ahí. sí, pero sí, podría ser, ¿eh? O sea, no digo que no, solo que si yo tuviera que poner mi dinero en donde podrían aparecer, para mí las dos más tal son la formación de Lourinhã y la formación Villar del Arzobispo. Para mí son donde pondría mi dinero yo para buscar. Que al final podemos hacer una porra. Va a ser Galve, Riodeva, Lourinhã. O sea, Por, por- Creo que no nos hemos planteado una cosa. Poned en los comentarios de el podcast dónde creéis que aparecerá algún día ese tal hipotético espinosáurido jurásico. A ver, Mm, a ver quién acierta. Lo veremos de aquí a dentro de aquí a dentro de 80 años o nunca, quién sabe. ojo, que también es lo que comentábamos el otro día, ¿eh? Que igual ya tenemos esos restos, solo que todavía no tenemos una visión conjunta de qué son. Podría ser, ¿eh? También podría ser, también, porque al final un poco Baryonyx lo que hizo fue poder interpretar, teníamos Suchosaurus, como os conté antes, Owen lo descubrió en 1840, o sea, lo describió en 1848, y aquí en Portugal Suchosaurus girardi, Folchofá lo describió en 1898. Sí, Así sí. que lo que faltaba era la recuerdo piedra, que tenemos, sí, sí. el Me espécimen falta eso, piedra. algo que le dé junto. Exacto. Que tenemos como una decena de megalosáuridos en Europa que tienen nombre, o sea, están asignados a un taxón y tal, pero que realmente no se sabe mucho. Entonces, Sí, sí, podría ser la lotería de alguno de esos. podría ser efectivamente. mm, Creo que no nos hemos planteado una cosa, que a lo mejor es que este espinosaurito basal que hablamos a lo mejor vivió en un ambiente más de tipo selva, de manera que por la acidez de la tierra pues sea imposible pues la preservación, pero quién sabe, porque este hipotético espinosaurido nunca sabríamos su aspecto, pero si yo tuviera que apostar, pues apostaría por un megalosáurido con la cabeza más alargada. Sí, básicamente. Sí, tipo como la ilustración esa famosa que hay de Ostafricasaurus, quizás, no sé si sabéis de cuál estoy hablando. Ahora mismo no. Eh, de- Uf, después os la envío. Bueno, sí, la Pues sí. Africasaurus es un supuesto espinosaurio del Jurásico de Tendaguru, de Tanzania, del Jurásico Superior. Más o menos coeval con la formación Morrison, la formación Tendaguru es más o menos así. Y el Y la tema es línea que también van todas ahí. son de esa edad, más o menos, sí. La cosa es que este taxón está basado solo en dientes. Y de hecho hay ahora varias hipótesis con que no sería un espinosaurio en realidad. Pero bueno, por ejemplo, hay un... Exactamente. Por ejemplo, había una de ellas. Hay otra, por ejemplo, que hay un diente del Jurásico Medio de Níger que también podría ser, en teoría, algo de un protoespinosaurio. Está la garra aquella de la India, también del Jurásico Medio, que métricamente los dos, tanto el diente aquel como la garra aquella de la India, podrían apuntar para ser espinosáuridos, pero... Y también tienes la garra aquella de la formación Morrison, lo cual sería doblemente impresionante, porque sería una cosa de Norteamérica, de lo que no hay ningún resto, donde no hay ningún resto conocido de espinosáuridos. Y hay una garra, una garra del dígito número 1, que hay básicamente la hipótesis de que era, bueno, se asumió que era de Torvosaurus, pero está publicado que podría pertenecer a un espinosaurio indeterminado de gran tamaño.
sería doblemente sorprendente, como dije. Pero bueno, de momento no hay espinosaurio jurásico, por desgracia. Vale, y pues ahora me gustaría pasar al siguiente tema y se trata sobre, creo que lo mencionó Paleotuga y me ha parecido muy interesante lo de lo de que lo de que en Inglaterra que se encontraron en un mismo en un mismo sitio al Ceratosucops, no sé si lo he pronunciado bien, y al Eh, ¿qué? sí, mencionaste bien, Ceratocops. Y Riparovenator, pero claro, Exacto. como él menciona, es muy probable que tuviesen nichos distintos. Y, y aquí en España ya tenemos a dos espinosáuridos en una misma formación, la de arcillas de la de arcillas de Morella. Tenemos a- al, tenemos a Protalitis, que, que es un que es un barioniquio, y a Vallibona venatrix, que es un espinosauriano, y es posible, esto ni siquiera esto ni siquiera lo tengo yo muy claro, y mira que me invitaron a lo de IGEA, pero no lo tengo muy claro, así que a lo mejor me confundo. Es probable que en La Rioja pasase igual dos espinosáuridos en un mismo sitio, porque creen tener los restos de, a lo mejor es otra nueva especie, o es una ya descu- o es una ya descubierta. ¿Cómo sería este tipo de, entre comillas, convivencia entre dos espinosáuridos en una misma formación, en caso de que hubiesen existido al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Creo que estaríamos hablando de algo con la convivencia de un oso. En cuanto me refiero a un oso, me refiero cuando un oso se pone a pescar y una garza. Ambos animales consiguen la misma presa, pero de distinta manera. A esto se le llama, pues, sería algo con competencia entre especies. Lo que me planteo es que no sé qué pasa en Inglaterra porque eso podría ser algo extraño, pero en cuanto, como tú dijiste, Paleoiberia, tenemos a un spinosaurino y un barioníquido. Por lo cual, pues, podríamos estar potencialmente hablando de dos nichos distintos. Un nicho más similar a una garza o un nicho más similar a lo que tendría el Spinosaurus aegiacus que tenemos en África. A ver, también hay que tener en cuenta cómo estamos contemplando la situación. Porque estamos viendo como si fueran animales muy parecidos o que tuvieran costumbres muy parecidas o que también hay que pensar, por ejemplo, que leones y leopardos, que son del mismo género, realmente, conviven en un mismo espacio.
Esas que tienen formas de comportamiento diferentes, tienen diferentes preferencias por distintos tipos de presas, viven, comparten un espacio, pero los nichos que ocupan son ligeramente distintos. Hay partes donde las que se solapan y se hacen la competencia, pero en la mayoría de ocasiones evitan eso por diferentes formas de comportamiento. Pero también en un mismo lago, en la bufera tienes a lo mejor 6 especies de garzas. También se parecen todas mucho entre ellas, pero no cajan exactamente lo mismo, tienen diferentes preferencias. En mi opinión, sí que es perfectamente compatible que estuvieran compartiendo espacios animales de este tipo. Otra cosa también es que tenemos tantos que yo no tengo tan claro si no estamos viendo animales que realmente estaban en un mismo momento o secuencias de animales que se iban sustituyendo. También Y ya. existe la posibilidad, que esto lo estuve hablando yo la semana pasada con Paleológica, porque claro, tenemos un espacio de tiempo de 10 millones de, 10 millones de años en los que tuvimos espinosáuridos. Pero claro, en 10 millones de años pasa cualquier cosa y, por ejemplo, a lo mejor Camarillasaurus y, 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 por ejemplo, no sé si voy a acertar en cuanto a edad geológica, e Iberospinus, pues a lo mejor no vivieron al mismo tiempo. Y luego también luego también está pues algo que estuve comentando también bastante con Paleológica, la posibilidad de que alguno de estos espinosáuridos, ya sé que es una fumada lo que voy a decir, pero yo también lo he llegado a pensar, que sean una cronoespecie. Tiene totalmente sentido. Tiene totalmente sentido. Sí, hay un párrafo en el paper este de Rijo Benatrix, este último, que me encanta, porque básicamente tienes primero a Camarillasaurus y a Iberospinus en la base del barremiense más antiguo, en diferentes formaciones geológicas. Luego, en la mitad del barremiense, en la formación arcilla de Morella, sí que tienes a Protatilis y Valibronatrix. Y luego ya al final al final ya del Barremiense al principio de la Piense tienes a Rioja Benatrix en Enciso. Entonces, es una maravilla de ver cómo realmente es que no están ocupando exactamente el mismo espacio al mismo tiempo todos. Y sobre todo aquellos que coinciden incluso aquellos que coinciden en la misma, o sea, por ejemplo, Protatilis y Valibronatrix, tiene totalmente sentido de que tengas dos especies, como estaba mencionando antes Ferrucho, que hasta pueden tener diferentes, por ejemplo, las aves diurnas, esto es un caso extremo, pero las aves diurnas y las aves nocturnas, básicamente, simplemente unas son nocturnas y otras, o sea, las aves de presa, diurnas. A ver, filogenéticamente nada tienen que ver, pero el nicho ecológico es muy semejante. La cosa es que para no competir tantísimo, pues uno está durante el día y otros durante la noche. O sea, es perfectamente posible que dos especies, un paleoniquino y un espinosaurino, puedan explotar el mismo hábitat con algunas diferencias, con algunas, dependiendo de uno de forma un poco más ligado al agua y otro a lo mejor siendo un poco más generalista y estando más en tierra y cazando presas de forma más habitual, como haría un megalosaurio, por ejemplo. Así que para mí tiene perfectamente sentido y como digo, este párrafo del trabajo de Ricky Sasmendi me encantó y me parece una explicación muy buena de este asunto, sí. Espera. Y lo de la hipótesis esta de Paleológica y mía sobre que quizás alguno sea una cronoespecie de otro.
Pues podría ser perfectamente. Eso también es una posibilidad. La cosa es que lo del tema de las cronoespecies para demostrar la anagénesis, uff, eso Eso es un tiene, lío. es un lío, porque tienes un registro muy bueno en el Cretácico Superior de Norteamérica para ver eso. Y luego cuando lo intentas testar cuantitativa, uff, Daspletosaurus corneri, Daspletosaurus torosus y... ¿cómo era el otro que estaba en medio? No me acuerdo ahora, que lo publicaron o sea, este tipo de cronoespecies y tal. Con los ceratópsidos sí que se podía ver un poco ese estilo de cosa, pero es muy difícil de probar y muy difícil de... Pero es perfectamente posible que esté pasando eso, o sea, ojo. Pero necesitas muchos restos muy bien datados, Sí, una sí, sí. secuencia estratigráfica cojonuda, o sea, necesitas una cantidad de... Allí lo han hecho guay con ceratópsidos y con tiranosáuridos también, o sea, han hecho cosas de la leche. Pero claro, yo no sé allí lo que Tiene un tienen, ¿eh? O sea, registro vamos, que es un sueño para tener una cosa semejante. Ya no te digo en Spinosaurus, o sea, en Spinosaurus ibérico, yo te digo en Spinosaurus en general, de todo el mundo, o sea... que se han conseguido casi lo de los caballos, pero allí, en el Mesozoico. O sea, Sí, sí, sí. O es sea, increíble. sí, sí, sí. Hablabas del Daspletosaurus wilsoni, pero el problema del registro fósil es que está muy sesgado, por lo cual es difícil hacerlo. Ya no cuesta pues comparar la fauna de, por ejemplo, pues las ollas con el de Liaoning en China, que se supone que podría ser una formación que estén pues solapándose en el tiempo, pero no en espacio. Pero eso es muy difícil determinar mediante pues el sesgo geológico, por lo cual las cronoespecies es un tema bastante difícil. Yo estaba pensando más en especies que migren según la época. Por ejemplo, el barioníquido, pues podría ser que llegara en época de sequía y el Spinosaurino, pues viniera en épocas de abundancia. A lo mejor también es una posible explicación, pero quién sabe, a lo mejor puede ser una explicación que ninguno de nosotros haya pensado. Pues tienes toda la razón, eso es una cosa que de hecho se propuso una cosa de ese estilo para para otros dinosaurios acuáticos, de verdad, con los Halscaraptorinos del Gobi. Se decía que es un ambiente muy seco para un animal que sea básicamente acuático. Lo que pasa es que en condiciones, momentos temporales donde estaban condiciones húmedas, venían estos dromeosáuridos acuáticos, aparecían en la zona. De vez en cuando algunos morían ahí, pero luego cuando las condiciones pasaban a ser más áridas, se iban andando, remontaban, digamos, el curso del río para arriba. ¿Podría darse un caso de este género en algunas formaciones ibéricas? Pues sí, la cosa es que no vas a tener un registro pues como el del Gobi para... Eh, así de bueno para verlo. Sí, no, hombre, aquí además se añade el hecho de que, vale, estamos hablando de periodos de millones de años, pero era un entorno, se supone que era un entorno bastante variable aquí, con el tema de ser un conjunto de islas, entonces el tema de las migraciones, pero bueno, también salió el estudio este que decía que a lo mejor el tamaño de animales como Turiasaurus estaba relacionado con el tema de migraciones. Eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta porque es muy interesante y se piensa poco. Sí. ¿Habéis muerto todos? No. No, Ya, vamos a ver, dalle la paleontología, o qué hachas ti de esta nueva especie? ¿y yo? Sí. Ah, ok. Em, a mí creo que la, para mí es estupendo haber más especies de espinosauridos en Iberia. Y he estado escuchando vuestra conversa porque en mi parte la idea ecológica y trófica de los espinosauridos
en Iberia, pero también la idea de cómo el clima podría afectar su dieta, porque me recuerdo que mismo teniendo estas adaptaciones para cazar presas acuáticas, como el caso del cráneo ser muy similar a de un cocodrilo, pero también es curioso que los espinosauridios, a pesar de externamente se parecen más para hábitos acuáticos, creo que fue, no me estoy recordando si fue Ceratocops o fue Riparovnator, pero analizaron el cráneo lo que podría ser la estructura cerebral de estos animales. Y es curioso que su cerebro no ha cambiado casi nada comparado con otros dinosaurios terópodos. Y para mí creo que en el contexto de los nichos, creo que, como han dicho, si ay, de- Está intentando déjame, Eu posso traducir. Diz em português, eu traduzo. Ok. O que eu estou a tentar dizer é basicamente que, tendo em conta os habitats que vemos hoje em dia, que, por exemplo, temos várias espécies de urso e de felinos, até alguns do mesmo género, como disse o Ferrotucho, como por exemplo com os leões e os leopardos, eu creio que, no que toca a espinossauros, acho que alguns decididamente deviam ter hábitos mais aquáticos, outros podiam até mesmo ir atrás de presas terrestres, porque até mesmo o Baryonyx, temos lá no conteúdo estomacal, supostamente tem vestígios de iguanodonte, pelo que eu acho que algumas espécies de espinossauros podiam simplesmente perseguir ornitópodes ou até mesmo crocodilos. Eu creio que alguma espécie de espinossaurídeos podiam mesmo ir atrás de crocodilos, tendo em conta que eles têm aquelas garras em forma de foice nas mãos. Que tenían las garras apenas para traducir un bocadiño para o resto da Malta. Sí, no he entendido, se entiende. que entendí. Vale. Sí, creo que estaba refiriéndose a lo de aquel Onix que se encontró con un iguanodón El holotipo, de hecho, creo que tiene. Tenía restos de ornitópodo en el estómago y de hecho hay pruebas, por ejemplo, hay un diente de un espinosaurio de Brasil que está clavado en una vértebra si no recuerdo mal, está en una vértebra de pterosaurio. Un pterosaurio, efectivamente. Irritator. Exactamente, muy bien. Bueno, que efectivamente, que efectivamente, o sea, así como estaba, como estaba diciendo Paleotuga, hay un estudio que se hizo con el Endocast, si no recuerdo mal, si quiere Reprovenator, porque hay otro con el oído interno de Irritator, pero que básicamente que no necesitan o sea, que no hay una gran diferencia entre los cerebros de los espinosáuridos comparados con aquellos de los megalosaurios, por ejemplo, ¿vale? Entonces que básicamente no necesitaron grandes adaptaciones para pasar de una dieta más bien de animales terrestres a una dieta de animales más acuáticos. Así que probablemente sí que tenían variación estacional. Digamos en época que lloviera más y hubiera más humedad y hubiera más lagos y más ríos y más caudal de los ríos, dedicarse a presas más acuáticas, y luego cuando llegara la época seca, pues se dedicaron a presas más terrestres. Podían hacerlo también perfectamente, claro. Exatamente. No sé si alguien quiere comentar pues algo más o pasamos al tercer tema. Aviso que tengo que desconectarme en breve, así que al menos que tengáis algo más que decir de este segundo tema, pues me voy a ir desconectando, que me exigen en otro sitio. Yo no tengo nada más que aportar en este tema, pero un placer, ¿eh? Un placer. A ver si Gracias. otra vez
Podrías estar en el podcast entero. Mm, voy a ver, pero con esta edad, pues difícil, pero voy a ver si la próxima vez puedo quedarme más tiempo. Pero también hay que entender que tengo exámenes, que todavía soy estudiante de secundaria. Yo los tengo prácticos. Bueno, pues un placer y hasta la próxima. Para él, no vosotros si podéis más, todavía nos quedamos. Pues hasta la próxima. Y suscribíos al canal de Paleo Iberia. Bueno, vamos con el con el tercer tema. Y en verdad me habría gustado que se quedase más tiempo, porque a él el tercer tema es que le iba a encantar. A él le encantan los académicos, a él le encantan los tiranosauroides. ¿Os acordáis del paper que salió una o dos semanas antes del de Rioja Benatrix, que se describían unos posibles dientes de protalitis y pues unas vértebras de un carcarodontosáurido indeterminado y que pues en la conclusión del paper hablaba de que la competencia entre la superfamilia de los megalosauroides, que ahí vendrían a estar los espinosáuridos, si no, la de los megalosauroides. No me he confundido, ¿no? No, 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 no. bien, bien. Estás diciendo bien. Spinosauridos son megalosauroides. Sí. Hay que pensé por un momento que había dicho alosauroides y yo en plan, a ver si he Ah, metido la pata. no, no, no. Los carcarodontosáuridos Sí, son no, alosauroides. sí. Vale, pues en la conclusión se decía que la competencia entre estas dos superfamilias, la de los megalosauroides y los alosauroides, habría imposibilitado el ascenso de los tiranosauroides como los superdepredadores en la península ibérica, porque, eh, porque si bien es cierto que se tiene registro de un posible tiranosauroide en Portugal, creo que es en la formación Lourina. Es en Guimarota. Es en la mina de Guimarote. Es una formación diferente. Siempre. Que como tiene casi la misma fauna, lo confundo. Se trata de Aviatyrannis jurásica, Sí, sí. que es un tiranosauroide muy basal, creo que es de los más basales y de los más antiguos, además también de los más pequeños, pero después no, pero después como que es como si mágicamente hubiesen desaparecido sin dejar sin, sin que tengamos rastro de pues ellos en el Cretácico. Mm. ¿Cómo veis que le sucedió?
Para empezar, Aviatiranis, hay un paper también bastante reciente que decía una hipótesis muy interesante y que también tenía, Sí, de hecho, tiene sentido paleogeográfico, que es que fuera un ornitomímido, un ornitomimosaurio. sí, por Eh, causa, sé que sé. sí, por causa de la descubierta de tiranomimos en Japón. Exactamente. Sí, entonces tendría de hecho sentido paleogeográfico porque, por ejemplo, tenemos el primer ornitomímido 100% bien conocido y más antiguo y tal, es Pelicanemimus, las ollas. Pelicanimimus. Sí. Exactamente. Entonces tendría sentido tener exactamente un representante básico de este clado en la península ya. En cuanto a los tiranosauroides, a ver, de hecho, yo lo veo tan súper extraño que no lo tengamos que no los tengamos en el Cretácico. Bueno, yo sé que no es una definición, no es un estadio formal del Cretácico, pero el Cretácico medio, comillas, comillas, no me parece extraño que no los tengamos en el sentido de que básicamente en esa época tenías tiranosauroides un poco más grandes, estilo Yutirannus y de ese estilo, pero no tiranosauroides como Timurlengia o tal, que ya son un pelín más casi Cretácico superior. No me resulta del todo chocante que no los haya y efectivamente, o sea, si tienes un ecosistema donde tienes ya carcarodontosaurios, este estudio también tiene una cosa muy interesante porque básicamente lo argumentaba con tienes carcarodontosaurios de más bien mediano tamaño, así como el Usovenator o Concavenator. Y otra cosa probablemente más grande, algo semejante a Gargantosaurus, que tiene las vértebras de este estudio, por ejemplo. Y luego además tienes a lo mejor un Baryonychino que de vez en cuando tiene unos ambientes, actúa más en ambientes terrestres. Y un espinosaurino ya un poquito más ligado a ambientes acuáticos, etcétera, más unos cuantos dromeosáuridos pequeñitos y tal. A veces puede resultar un poco difícil pensar dónde puede encajar ahí un tiranosauroide pasado al ojo, no hablando de estos, de los tochos, sí, no hablando de los tochos, sino de aquellos del Cretácico inferior y medio, básicamente, va. El que Yo hay una cosilla que quisiera aportar, si puede ser, Sí, que es que también tenemos, o sea, tenemos básicamente dos de esos de esos tiranosauroides más conocidos de Europa, serían Aviatiranis, el de Portugal, y Otiranis, creo que es en Inglaterra. Pero es que los dos ya están a nivel de clasificación, ya posiblemente ni siquiera sean parte de ese grupo. Entonces, al final, te das cuenta de que muy probablemente, porque si tú piensas en los tiranosáuridos más antiguos, más primitivos y tal, rollo Wanlong, Yulong, todos los que están sobre todo en Asia, al final resulta que tal vez ni siquiera estuvieron aquí. O sea, ¿sabes? Es que no tenemos una evidencia clara de esto sí que es aquí. Creo en Europa creo que no tenemos ninguna. O sea, que hay que tener eso también en cuenta. No sé si ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno, ¿eh? Proceratosaurus y tal, sí que lo. Ah, sí, Proceratosaurus, sí, es verdad. Sí, Pero, sí que sería. o sea, tienes básicamente, sí, algunos de los más antiguos de tal, pero no tienes una prueba así 100%. Sí que Otiranus, sí que parece que apunta por ahí, de ese grupo, pero desde luego no tienes una cosa estilo Yutirannus, no tienes un estilo Timurlengia, no tienes un estilo, algo No, de ese estilo. parece un fenómeno de lo que era la parte de la Eurasia, de lo que sería Asia y Norteamérica, que es donde se desarrollaron y de hecho parece ser que ocuparon absolutamente todos los biotopos. Creo que en el Cretácico, en cuanto se hicieron grandes, ya prácticamente no hay casi ninguna otra cosa carnívora de tamaño reseñable. Sí, Porque incluso parece cuando se ve cuando eran pequeños ya lo arrasaban todo. O sea, de hecho, según iban creciendo, iban ocupando nichos distintos. Se ve que eran, vamos, segadoras. Sí. Después de Siats Mecorum, creo que ya de hecho en Norteamérica ya no tienes más cargadontosaurios incluso. Ya se hacen estos bichos gigantescos y ya olvídate.
Pero no, ese fenómeno en Europa no parece haberse dado. O sea, hay una cosa muy interesante que es... Que es que los alosauroides es como que apartan a esos supuestamente tiranosauroides y también el paper propone que también habrían sido los espinosáuridos los culpables. Pero aquí me llega como que no me cuadra. O sea, Es que aquí técnicamente, tendríamos que estar viendo que estarías desplazando a bichos pequeñitos estilo Yutiranus en ese estilo. No estamos pensando Claro. en bichos Plethosaurus, Vistaiversor, ese tipo de cosas, o Diramoterro. No. De hecho los megalosauroides realmente, digo los alosauroides realmente, a los primeros a los que desplazan probablemente sean los megalosaurios. Que encuentran un nicho en los espinosaurios con una adaptación bastante específica. O sea, me parece ser que la entrada de esos bichos realmente cambia mucho el entorno. O sea, se ve que eran muy adaptables, o tenían caza cooperativa, o vivían en grupos, o eran sociables, o eran más efectivos, pero lo cambiaron todo. sí. A lo mejor la causa de que los megalosauroides se empezasen a desarrollar en, en formas espinosáuridas fuese también culpa de los alosauroides. No sé, parece ser que eran bichos realmente muy competentes en su... el motivo no lo sé, todo indica, y bueno, esto lo sabrá mejor Darío y Paleotuga, que eran sociales. Que eso supongo que tampoco sabemos mucho de los megalosaurios porque realmente parecen escasos, bastante más escasos en el registro. Pero los alosauroides es como si de repente, ¡pum!, ¡ala!, a mogollón. Sobre el tema de la caza cooperativa y tal, es un tema, o sea, podría hacer un podcast de 1 hora solo sobre ese asunto. En un futuro tengo pensado Hagámoslo. tengo pensado hacerlo en un futuro, ¿eh? Pues es un tema apasionante, pero a ver, sí que estaba diciendo, a ver, básicamente el tema este de que la ausencia de o sea, ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Vale, entonces Sí. el hecho de que los dinosaurios, o sea, sabemos más o menos por el timing de las filogenias que debieron dividirse entre megalosáuridos y espinosáuridos ya en el Jurásico Medio. Pero como estuvimos hablando antes, los espinosáuridos no se vuelven realmente dominantes, y bueno, realmente comunes hasta más adelante. Y mientras tanto, los megalosáuridos, después del Jurásico Superior, muy rápido en el Cretácico Inferior ya desaparecen. O sea, después, más adelante de Torvosaurus sí que no tienes gran cosa. Así que sí que, como estaba diciendo Ferrucho, es un tema bastante apasionante, y de hecho recuerdo que tuvimos una charla, o sea, cuando fue la pandemia y tal, de Oliver Raut, de un paleontólogo alemán, que tratando de entender este tipo de este tema de la paleogeografía y tal, estaba centrándose mucho que la que nos falta es ver los continentes del sur, es ver Argentina, es ver Australia, es ver... Claro, y es que eso te va a ayudar, eso nos falta un contexto muy importante ahí. Sí. Sí, porque a partir del Jurásico, que claro, que hay como un declive de lo que serían alosaurios, pero sí que tenemos los carcharodontosaurios que aguantan más o menos, si no me equivoco, hasta mitad del Cretácico con formas muy grandes realmente. Y luego ya como si vinieran también los carcharodontosaurios serían los alosaurios 2.0, a veces hace como una actualización de esos bichos. Así, Y luego... Carcharodontosaurus son básicamente alosauros en esteroides. Sí, exacto, es eso. Y luego, el Cretácico Medio, como que entran en declive,
y aparecen los abelisaurios y es que no sé, pero claro, todo eso parece que viene de lo que sería Gondwana, del sur, y no tenemos ahí mucho, se falta mucha cosa de saber lo que pasa en toda esa zona. Pero bueno, sí, es un tema apasionante. De abelisáuridos creo que hay un dente encontrado en Lourinhã. Sí por lo- fue publicado como hizo más Xiao San hace... perdón, cambié el portugués así de tal. No, sí que hay No, un diente de Lourinhã, efectivamente, que Christoph Hendricks sí que lo había clasificado como un abelisáurido. Hoy en día, ya a posteriori, porque esta misma pregunta se la hice a Eric Isasmendi, porque él tuvo una charla en un EGIB que describía dientes de abelisáuridos también de La Rioja, si no recuerdo mal. Y entonces le pregunto, creo que espérate, que no me acuerdo. No era de La Rioja, no, perdona, me confundí porque era de Saja, era de Sidiquenane, de donde está Kenanisaurus, del Cránico Superior de Marruecos, perdona. Y sacó un paper también sobre esto, Eric. Y entonces le pregunté sobre esto y ya me comentó que había en otro paper, que no era su tema principal sobre estos dientes de abelisaurio, pero que básicamente los reclasificaba y los dejaba como algo in-depth, que no se podía decir muy bien. Tenía algunas características que apuntaban para ahí, pero al final se quedaban en... No había ido... Vamos, que no creía que fueran diagnósticos suficientes para decirlo al final. Porque acabó... Pero digo que en esa altura él estaba desarrollando el trabajo de la tesis de su tesis de doctorado, que era básicamente muy centrado en las características de los dientes de terópodos, que es lo que hizo Christoph Hendricks en su... Entonces, con la actualización de la Madrid de 2020, del paper este que tiene con Bell, pues ahí se veía que no eran diagnósticos a ese nivel. Las características que pensaban que eran diferenciadoras de abelisáuridos, pues no. Dicho esto, podría ser... Vamos a ver, porque los abelisáuridos sí que se vuelven súper, digamos, populares, tienes un momento de gloria en el Cretácico superior, pero tienes, por ejemplo, a Spectroverator, es del Cretácico inferior. Y por las filogenias también, de nuevo en la misma historia, tienes un linaje fantasma muy bestia con los abelisáuridos, más bestia aún que los espinosáuridos. Sí, bueno, no, tenemos creo que lo más... Se supone que tienen que venir de algo parecido a Ceratosaurus, y lo único que hay por allí... es este que es un extremo de mandíbula, el Geniodectes se llama. Ese género. Sí. Sí, es el único que podría, o sea, es la única ligación, pero hay millones de años de no se sabe qué está pasando. Camaricasaurus, cuando fue originalmente descrito, Sí, era uno de los que venía... Creía que era un ceratosaurio basal y después resultó ser un espinosaurio, sí. pues uno de los tropecientos mil espinosáuridos que teníamos aquí. Pues sí, es una de las cosas más realmente de las que menos se sabe, pero además es que es eso, que se están descubriendo ahora un montón de cosas, porque claro, quien se iba a imaginar hace, yo que sé, 15 años o 10 años, que aún te digo cosas como lo de los megaraptóridos. ¿Sabes qué falta por saber allí? Los megaraptorans esos son como un quebracabezas como los espinosaurios, pero he estado escuchando esto de las implicaciones de los tiranosáuridos. Perdón, los tiranosáuridos no tuvieron suceso aquí en Iberia. Tendo em conta que já agora, Dário, se eu tiver aqui a tratar, se eu disser aqui alguma coisa mal, acho que vou falar aqui um pouco em português e depois Sí, tu pode ser, va. Posso. Então é assim. A presença de carcharodontossauros e de espinosaurídeos aqui, especialmente aqui na Europa, também é assim. Eu estou aqui a ouvir a conversa e a pensar. É assim, durante muito tempo a Europa foi um conjunto de ilhas, um arquipélago. Logo, se tu tens vários ambientes assim isolados e do qual tens espécies famílias ou géneros que estão muito bem distribuídas,
Claro que também, tendo em conta a enorme pressão que os espinossauros e os carcharodontossauros teriam sobre esses tiranossauroides, caso havia tiranis depois não venha a ser confirmado um ornitomimo primitivo, devido à descoberta do tiranomimus lá do Japão. Sim. Não, é mesmo, é uma curiosidade engraçada, mas acho que simplesmente o facto da Europa estar mais isolada do resto do mundo, Sí, sí. de certa Básicamente forma lo foi que... Sí, solo para poner a los otros en la misma página, que lo que está diciendo para tú es básicamente que el hecho de que estuvieran estos tiranosáuridos en unos ambientes más restrictivos, más en un archipiélago de islas, esto es de hecho una cosa muy habitual, que hay más, o sea, esto está demostrado con muchos estudios y bueno, de cosas del Cenozoico y tal, de que los ambientes de islas, las especies normalmente tienden a extinguirse mucho más en islas que en los continentes también. O sea, surgen más debido al aislamiento, surgen más especies, pero también se extinguen más especies, porque una especie que vive solo en una isla, imagínate que hay un tsunami y a lo mejor ya se va con ello. Entonces, sí, lo que está diciendo para tú es un poco por ese sentido, por ese lado. Ok, Dário, obrigado obrigado. Mas então o que ia a dizer? Tendo em conta que foi como disse, os espinossauros eram mais especializados, porque como vemos em África temos a presença do Carcharodontossauros saharicus e dos Spinosaurus agépticos, e o facto de termos estes dois megaterópodes, do qual são de dimensões consideráveis, e o facto de eles se evitarem ou haver muita pouca competição entre eles, é especificamente por causa dos nichos. Agora, tendo em conta que, é assim, o espinossauro da África é um animal, creio eu, muito especializado, porque ele já tinha as patas mais curtas, tinha a cauda em forma como a de um tritão, se bem que isso debate dele ser aquático ou não, mas tendo em conta que ele tinha ossos densos, do qual também acho que o iberoespino também, acho que entra nesse campo, que acho que já que o Dário até discutiu do iberoespino ter basicamente muitos sensores na mandíbula e também até os ossos serem relativamente densos, que dá a ideia de hábitos aquáticos e tudo mais, mas sim, eu acho que a ideia de que esta enorme pressão ecológica entre carcharodontossauros e espinossauros foi um grande fator, e o facto também da Península Ibérica ser um arquipélago também foi um fator, pois tendo em conta que é assim, como sabemos, grande parte das espécies que existiram provavelmente nunca vão ser encontradas no registro fóssil. Então, tendo em conta que Carcharodontossauros e Spinosaurus eram tão diversos aqui, não só na península, mas também como em outros pontos do mundo, de certa forma garantiu a pressão. E também não esquecer o caso dos abelissauros, se bem que os abelissauros, ou seja, que derivam dos ceratossauros, também pode ter contribuído um pouco para esse fator. Ok, eu não sei se estou aqui basicamente a voltar sempre ao mesmo ponto, mas sim, é isso. Eu creio que os espinossauros foram durante este auge dos espinossauros, basicamente eles não deixavam muito espaço para mais ninguém ocupar o seu nicho, basicamente. Necesito traducción, ¿eh? Vale. No, básicamente está diciendo que que tener unos bichos tan dominantes como carcharodontosaurios y al mismo tiempo tener a los espinosaurios, tener dos bichos tan dominantes que tiene totalmente lógica en un ambiente de islas con recursos más limitados y tal, que ellos ejercieran una gran presión sobre cosas como los tiranosauroides.
Los tiranosáuridos estamos hablando siempre de aquellos del Cretácico inferior, de cosas estilo Yutyrannus o más pequeños. Bueno, Yutyrannus digamos es el gigante de la primera hornada de tiranosauroides. Y luego ya sé que Poliberia probablemente me va a matar porque no sé, porque es el off topic que te cagan. Pero es que salió el tema y entonces tengo que decirlo. Los megaraptores son una locura. Que un grupo de terópodos como ellos haya básicamente volado por debajo del radar durante toda la historia de la paleontología de dinosaurios hasta el año 1998 por ahí. Se nos han escapado, del todo. Es algo como, por ejemplo, cuando hicieron el ADN ambiental, el Environmental DNA del Alto Ártico y te encuentras, por ejemplo, cosas de camellos, ADN de un camélido de hace 20.000 años en el Alto Ártico. Y pues nos está volando una especie de camello del Pleistoceno, nos está volando por debajo del radar, que no tienes ni un resto de esa especie. Así que imagínate en el Mesozoico. O sea, cuando sale el tema de los megaraptores siempre me viene a la cabeza este asunto porque es una cosa importante también para la audiencia para que entienda esto. O sea, para hasta qué punto estamos aquí intentando entender unas cosas con una cosa muy parcheada, muy incompleto, pero es así, es el registro fósil. Sí. Si alguien tiene algo más que comentar o si queréis proponer algún otro tema antes de terminar el podcast. Que se han extinguido todos, les han pasado como a No, yo solo decir que muchas gracias por organizar el otro podcast, que fue una maravilla, y ojalá tengamos uno antes de final del año o a principios de 2025 por otro. Sea una especie nueva o no, o sea, es porque me da igual, o sea, si no es una especie nueva, sigue siendo un espécimen impresionante, que sabes de qué estoy hablando, que la Rioja tienen más cosas. Sí. Y que son un material impresionante, sea especie nueva o no. A estas alturas se supone que ya deberían saber si es una especie. Yo los rumores que he oído es que efectivamente es una especie nueva, pero casi puedo escuchar así. Es dicho muy claro, pero tengo luego la sospecha de que sí. Porque se supone que el que tiene que salir ahora es Garras. Y entonces ahí ya entraría, es que ya serían como 6. Eso ya es una locura, no, hombre, a ver, el protatlitis, el protazoloctrolitis también, yo qué sé, igual. Volvemos al tema de que igual hay que empezar a tantear la hipótesis de las cronoespecies, porque ya tantos como que no cuadra. no, pero dos en la forma, en el grupo de incisos, porque o sea, No, había que ver la sea, potencia sedimentaria. o sea, dos sí, pero es que también se rumorea que me refiero al espécimen que está casi completo, que todavía Es que los dos están casi completos. el de Villar, el de Yacimiento de Virgen del Villar 2. Sí. Ese está muy completo, pero es que Garras también está muy completo, o sea. Una especie que ya se conoce, ahí se tiene que empezar a plantear alguna cosa. Pero eso no lo sabremos. Por lo menos el que presentaron el año pasado del brazo billar, a no ser que sea algo muy obviamente diferente, no lo sabremos hasta dentro de bastante tiempo, me imagino. Porque eso lleva años. Bueno, no sé cómo se van a poner con eso. Porque Garras creo que es del 2017 y ahora se supone que va a salir el. Garras creo que es de 2018, creo. 2017-2018 entre esas dos campañas, pero son 5 años, 6 años. Sí. Bueno, estas cosas ya os aviso de que llevan tiempo. Sí, no, yo lo tengo clarísimo.
Pero bueno, pero ya hay rumores, o sea, hay rumores y hay tal que tiene bueno, y lo dijeron de hecho en la presentación esta que hubo ayer de los de Rio Javenatrix, que, o sea, al final de este año, próximo que viene, tiene pinta de que va a salir otra cosa y antes de La Rioja. Sea una nueva especie o no, y sea una nueva especie o no, o sea, por favor, hagamos la tercera edición del podcast. Va a haber podcast para rato, porque encima ayer dijeron que están en proceso 4 estudios. 4. Pero a ver, Pues, claro, pero no todos espinosauриdos, dijeron 4 No lo sé, o 4 en general. dijeron 4 y ya ahí interprétalo como tú. Porque yo sé que están los dos espinosaurios estos que tienen, luego está el Goliath, que se supone que es un ornitóporo muy grande, Después y el cuarto no sé cuál sería. creo que el cuarto se llama. Creo que hay un espécimen que se llama Atenea. es que eso, No lo sé. algo bastante importante, o sea, a ver si yo cuando vaya a elegir consigo sentarme con la gente de ahí y hablar. A ver, exactamente, estamos hablando Sí. de Atila, el Cojo, Britney, Garras, Atenea, a ver, quién es de quién y quién es de cada uno. ¿Puedes hacer el favor de hacer un croquis cuando te lo cuenten? Sí, yo es que voy a estar con papel y boli rollo. A ver, entonces, espera, Britney es el sobrenombre de del tipo de Rio Javenatrix, pero el otro nombre, que se lo acuerde, porque es que esta es la cosa, que tienen más de un apodo. Luego, ¿Quién es? espérate, que también tengo mis dudas de que ni siquiera sepan ellos mismos lo que tienen ahí, porque, hostia, Britney. Britney es el apodo que le daban o sea, le daban el apodo de Britney al logotipo de Rio Javenatrix, pero la cosa es que también le llamaban el cojo, creo. el Así cojo. Y Sí, que, sí. y que no era cojo, al parecer. No sé, pero la cosa es que hay un salado importante con esto de los sobrenombres y tal. A veces No, y también que nos están troleando de mala manera, ¿eh? Eso también. conociendo a Eric, yo creo que Eric, si estás escuchando esto, te debes estar partiendo la polla, pero de una forma increíble, que lo sé. Uy, perdón, me vas a tener que censurar eso que he dicho antes. El pene. Plot twist. Plot twist son todos el mismo espécimen. Plot twist no tiene ninguno. Son sobrenombres todos del mismo bicho. Le pasa como al Camarillasaurus, que un día un loco secuestra sus restos. Y Y ya está. ya está, y ya no hay nada. Bueno, eso fue más complicado que eso, pero... Não. Eu digo, Spinosaurus é um quebra-cabeças. Sí, creo que ha dicho algo de rompecabezas. Son rompecabezas, será. Sí, Sí, sí. completamente. Un 30 caps, sí. Sí. Creo que hay, me recuerdo de una descripción de un brazo casi completo. Ese es, en teoría creo que es Garras, pero es en teoría, creo que es el siguiente a salir y creo que se debería ser a finales de este año, principios del que viene. Pero voy a asegurar, voy a ver la conversación que tengo con Pachi, porque me lo ha intentado explicar ya varias veces, aunque siempre se me olvida. A ver. Sí, creo que Garras es el brazo. Sí. Por lo que estoy leyendo de la conversación, sí, creo. A mí me han dicho otra cosa, que Garras es que el brazo que vimos el año pasado es Villar, no Garras.
Es que garras viene, es que es el tope. El brazo viene de un sitio que es el Villar Virgen del Villar 2. Creo recordar que es así. O sea, tienes Virgen del Villar 1, que es Britney, que es el cojo, que es el Jovenatrix. Y luego tienes Virgen del Villar 2, que es Garras, y que te viene el siguiente en salir, sea una especie o no. Y luego aún está esto que yo solo escuché leyendas sobre rumores, tal, que es el tal Atila, que no sé nada de él, o sea, aparte de que... Se supone que Atila es un terópodo muy grande, dicen, pero Creo es que, o sea, que creo que es de... os juro que nos están que troleando. yo Que nos trolean, que a cada uno le cuentan una cosa, que nos trolean, que nos están tomando el pelo. Se han compinchado para que cada vez que le preguntan digan una cosa distinta. O sea, reitero, Eric, me puedo imaginar totalmente la cara de Eric partiéndose ahora mismo escuchando este podcast. Porque somos 3 personas y las 3 tenemos información distinta que se supone del mismo círculo, o sea que o somos imbéciles o nos están tomando el pelo. Sí, bueno, no es descartable. Sacan un nuevo espinosáurido y para complicar más la cosa le llaman Aitor, por ejemplo. No, el plot twist es una práctica muy habitual que se hace en las excavaciones, ¿vale? Que es ponerle nombres a los especímenes en base a de que, por ejemplo, si una persona descubre, por ejemplo, yo me llamo Darío, si ahora estamos excavando una bombed, imagínate, y descubrimos a un espécimen, yo que sé, de un alosaurio, tal, le llaman Darío. Entonces, es posible que alguien empiece a hablar de Eric o de Pachi, pero no de Pachi o de Eric, sino de el espécimen. Del espécimen, ¿entiendes? Es que le puedes llamar, en plan, puedes estar hablando de Eric como pero no de Eric Isasmendi, sino de Eric el espécimen. Y además ponerle el sobrenombre. Una vez que están preparando y que pasan un montón de horas, los preparadores estarán Adrián Páramo y Sucho Blanc ahí trabajando y le pondrán un sobrenombre al espécimen le pondrán un sobrenombre tal, yo que sé, una coña interna que yo que sé, pues como tenían Britney con Río Jovenatrix. Le ponen distintos, como se lo quieran llamar, sí. Y entonces tienes el espécimen, nombre oficial, nombre del espécimen, Eric, nombre con el número de catálogo, bla bla bla. Sobrenombre entre la gente como yo que sé, de Britney, y luego además es el del yacimiento de, yo que sé, porque había otro Costalomo, imagínate, no sé, un inventado. Costalomo existe, es de las huellas, pero uno tal, no sé, Costa de Costalomo 3, no sé. Entonces todos estos nombres, o estás desde dentro y sabes exactamente de este a este, los ves, digamos, seguidos, o si estás desde fuera, te quedas como, ¿eh? Pero bueno, al final del día lo importante es cómo está publicado en un artículo revisado que tiene un número de catálogo, que sabes que es el espécimen, en cuestión y ya está, ya hay no vueltas. Esto es si tenemos este tipo de cosas, las publicaciones para evitar que tengamos este tipo de problemas. Sí. No sé si queréis comentar algo. Algo. Yo, de mí, agradezco el convite y perdón si en algunas partes tuve que trocar para el portugués, pero fue bueno hacer mi primera participación en un podcast internacional. Técnicamente sí. De hecho, técnicamente ha sido trinacional. O sea, Como tri. Sí. sí. Claro, porque doctor España y China. Oh. Ok. Bueno, muy bien, venga, pues oye, de nuevo, muchas gracias por la invitación otra vez. Un placer estar aquí como la otra vez. De nada. Y ojalá, pues eso, cada vez que salga un nuevo estudio ibérico sobre espinosáuridos, pues adelante. Y a final de año, en teoría hay otro, pues por mí, yo encantado, en unos Espera. 10 mesitos o algo así. Me acabo de acordar
que es que esto pasó como hace unos 5 o 6 pues, años. Me gustaría traer para el próximo podcast, aparte de los que ya estamos, a Elizabeth Malafalla, ¡Oh, beta! Vaya. Uy, Elizabeth. la autora de Natrix. Pois. Y espero que le llegue el podcast a su alcance, porque no sé si se acordará, hace unos 5 o 6 años recibió un correo de pues un chaval, evidentemente estoy hablando de mí, preguntándole sobre alguna, creo que era sobre que si me podía responder algunas preguntas sobre Natrix, y cuando me respondió, lo, lo hizo con tal amabilidad que yo me rayé y llevo como unos 6 años sin saber cómo responder a aquel correo. Así Como mucho 5 años. Matrix salió en diciembre de 2019, si no recuerdo mal. que no, salió en agosto. Eso, en 2019, eso, en agosto de 2019. El Eso. correo creo que sí se lo envié por diciembre, pero o sea, es que con su respuesta me rayé mazo y jamás supe cómo responder, así que me gustaría poder traerla al siguiente podcast Pues le respondes y le invitas al podcast, de paso. ¿qué? Le respondes y le invitas al podcast. Le respondes y de paso le invitas al podcast. Todo junto. Pero es que, a ver, que han pasado como 5 años desde aquello, ya no me acuerdo de lo que quería preguntar es exactamente. No, mas se facemos então outra edición coa Elisabetta Malafalla, eu peço desculpa, mas o podcast ten que ter parte en portugués. É así. Está para o club esta beta, temos que falar un bocadinho en portugués. Pois, com a Elizabeth. Ainda que ela xa é un pouco como Perfecto. Moxo. É un bocado como Moxo. O Pedro Moxo, por exemplo, el fala español mellor do que eu. Ok. No, pero me E a- respondió, me respondió creo que en español, ¿eh? Sí, es que ella trabaja mucho con los de la UNED, con Pachi Ortega. Y a ver, no habla español tan bien como habla Moxo, que Moxo ya te digo que habla mejor español que yo, pero sí, se defiende, sí. Olha, eu gostava muito de um dia poder conhecê-la, que ela parece ser muito simpática. Sí, ela era muito fixe, sí. Ela gostou do meu desenho da Centruros e a dar na cabeça do Holocaust, portanto. Sí. Pues, Não, mas pronto, olha, mas mais uma vez obrigado por el convite e, e peço desculpa se fiquei muito calado durante o podcast porque não estou muito acostumbrado a falar espanhol y sé hablar español, pero también gosto de oír los otros puntos de vista, como el caso de Ferrotucho, de tú, Pablo Iber y de claro Dudario. Y ahora, Ferrotucho, aprovecho para decir que adoro tus diseños de los dinosaurios ibéricos. Espero un día conseguir hacer dinosaurios en Blender como tú. Oh, muchas gracias. Si necesitas ayuda, yo te puedo echar un cable, ¿eh? Yo necesito ayuda de, de, directamente para saber dibujarlos, porque madre mía, lo que te envié el otro día. Que tenía el brazo por el cuello.
No, en serio, chicos, yo llevo 2 años haciendo esto, ¿eh? O sea, Blender no es complicado. Eso, un día, si queréis, hacemos algo y yo os organizo cómo empezar a hacer una tontería desde muy abajo. Sí. Nada, que Por mí, perfecto. Yo es que a mí, yo de mí, a ver, me gusta mucho el paleoarte, lo disfruto mucho, pero yo lo que viene siendo coger un lápiz, mira, yo participé una vez en el concurso de ilustración del EGIP, pero porque se lo prometí a Eloy Manzanero, porque yo y el arte somos como el agua y el aceite, o sea, yo, vamos, no consigo dibujar nada, pero nada, o sea, no... Pero bueno, a ver, quiero decir, cada uno tiene sus fuertes y es evidente que las cosas artísticas que ni me interesa, si te digo la verdad, o sea, no me resulta, me interesa saberlo, pero no me interesa hacerlo yo, porque No te resulta atractivo, sí, no, es o sea, perfectamente para legítimo, hacerlo ¿eh? yo, ¿entiendes? Adoro, o sea, adoro ver tus dibujos, Ferrucho, adoro ver los diseños de Palotuga, me encanta. Me encanta ver a Paleoarte, o sea, cualquiera que siga mi Twitter, o sea, cualquiera que siga mi Twitter o mi Instagram puede ver Sí, que se el ve. 90% de lo que comparto es Paleoarte, ¿vale? Pero yo producirla, no, olvídate, o sea, no. Não, mas já agora obrigado pela partilha, Dário, que olha, é sempre bom, ainda por cima de alguém que só começou a desenhar há pouco. No, está muy fiche porque tío, sobre todo son muy creativos, tipo, las especies que aparecen, los comportamientos que aparecen son muy creativos, son cosas que normalmente no ves diseñadas. Sí, eso es un mérito que te cagas, ¿eh? Y creo que Eso es estáis hablando de la ilustración que hizo Portuga de los dos concavenators. por ejemplo eso, sí, pero hay más. Sim, sim, sim. No, y de mamíferos Foi. alimentándose, está muy bien, ¿eh? O sea, aparte de que es rápido, es creativo, que es lo más. Sí, porque es así. Yo estuve en un curso de artes y soy un gran fanático por animación, la historia de la animación y todo más. Y por mí, los dinosaurios y la animación es algo que van de manos dadas, porque toda la vez que hay alguna revolución en efectos visuales y eso, los dinosaurios costumbran ser luego los primeros. Para mí, Sí, Parque Jurásico y Prehistoric Planet, para mí, especialmente el último, fueron los mejores ejemplos que vi de animación en todos los medios que he visto. Porque para mí Prehistoric Planet es el mejor en términos de realismo y Spider-Verse y Gato de las Botas son los mejores en términos de... bolas, agora está-me a faltar. La palabra en portugués se traduce. Dice la palabra en portugués se traduce. Tem um lado mais criativo, mais especulativo, por assim dizer. E en mi arte especial, tento de todos os casos fazer animales ibéricos, especialmente animales tugas. Cierto, Pero para, que sin ni... Es la forma que se refieren los portugueses a sí mismos, un poco como su mensaje. sí. Não, los portugueses. Não, mas eu agora vou falar em português, Dário, depois traduzes para claro. eles, está bem? Sim. Ah, Porque é assim, eu de momento, o que eu faço é muito ilustração digital. O que eu faço, eu pego uma imagem, nomeadamente um skeletal, vou ao Illustrator, faço uma silhueta e depois fazer a silhueta inteira com o Puppet Warp, tipo, altero a postura da cabeça, meto mais uma perna, um braço e altero tipo a sua posição para não parecer tão plágio. Depois o que eu faço eu vou ao Photoshop e pinto por cima. Daí que o 3D, o desenho, por exemplo, os modelos que o Ferrotucho tem lá nas imagens dele, para mim eu considero mais criativo na ideia de que não é tão plágio, a ideia de que, como tens um modelo em 3 dimensões, tu tens mais liberdade das posições ou até mesmo dos ambientes que tu podes criar
comparado com o 2D, porque o 2D podes dar ideia de profundidade, mas no 3D, claro, os dinossauros em animação 3D, claro que dá mais assim, como é que é de dizer, torna mais vivo, parece que tu entras mesmo no ambiente com ele, porque para além do Ferrotus, por exemplo, o Polyogdi faz coisas no Wow. Blender espetaculares. Eso es increíble. Ese es demasiado. Brutal. O sea, Ok. ese tío es mi ídolo. O sea, es un puto jefe. Sí. Ah, sim. De acuerdo. ¿Quién se Pero para traducir lo que estaba diciendo para Tuga, en forma resumida, estuve aquí tomando notas porque si no me olvidaba, que básicamente lo que hace es, en base a una reconstrucción esquelética, básicamente la recorta, hace algunos cambios en la posición para hacerla un poco más dinámica, luego pinta por Photoshop por encima y que considera más creativo hacer el 3D que hace Ferruccio porque te parece que entras en un ambiente con el bicho y es más plástico y más oportunidades de creatividad y todo esto. Básicamente lo que dijo. A ver, son herramientas distintas, ¿eh? No es mejor ni es peor. Es simplemente conocer la herramienta que tienes y utilizarla para lo que tú quieres visualizar. Yo, por ejemplo, yo no soy bueno dibujando a mano alzada y pintando. Bueno, no soy bueno, no soy el mejor. Pero en 3D se me da bien. Pero yo en vídeo, por ejemplo, lo que hace Adri, Adri consigue hacer dibujos, ilustraciones que son cojonudas, pero además consigue hacer, ponerlas, por decirlo de alguna forma, con unos tiros de cámara que en 3D no puedes conseguir. Claro, entonces esa es una ventaja que él tiene que yo no puedo hacer. Es un poco, no es mejor ni es peor, es distinto. Es otra forma simplemente tienes una herramienta con la que te expresas e tienes que buscar la manera de hacerlo. Para mim é mais é o facto que tu tens várias perspectivas do animal, porque vários skeletons que eu vejo, como o do Scott Hartman, do Dan Folks e isso, eles só têm ele de lado. É raro os que eu encontro de frente. E de frente dá uma outra perspectiva do animal, porque de lado, por exemplo, tu não tens ideia do quão largo em termos de largo. Ojo, solo para aclarar rápido. Um anquilossauro, basicamente. Que en portugués largo quiere decir ancho, ¿vale? Te prometo que no Sí, lo sé. Eso sí lo sé. Te prometo que no Pero él está diciendo algo muy lógico, es con el tema de los volúmenes y tal, creo que está hablando de eso, ¿no? Del tema de que tú tienes una figura plana. Claro. Cuando tú ves el lado de un anquilosaurio no te da la impresión de cómo de ancho, cómo de fuerte, cómo eso es la movida de que cuánto te documentes tú. Yo intento hacer cosas, intento que sean bastante adecuadas. Yo reviso muchos papers y miro mucha info y miro mucho tal para procurar no meter la pata así mucho y aún así la meto. Pero sí, es hacerlo en 3D, de hecho tiene el riesgo añadido de que la cagues con los volúmenes y se note más. Sim, basicamente é isso. É só pela ideia de que tu tens mais tridimensionalidade do animal, por assim dizer. Mas pronto. Sí. ¿Sí? Bueno, yo quiero decir, es que nos estamos yendo, esto lo va a tener que editar luego para Iberia y creo que ya le estamos dando un trabajo... Ah, sí, es verdad. Sí, tampoco me voy a poner a editarlo esta semana, ¿eh? Bueno, pero a ver... Me lo voy a Bueno, yo para ir cerrando la cosa. Con mucha calma. No, yo tengo que salir porque tengo que ir a por butano. O sea, soy una cosa bastante curiosa, pero sí, me he quedado sin butano y tengo que ir a la gasolinera. Sí, que lo. Entonces, rápidamente, ¿quieres que le diga a Vicente algo? ¿Le mando recuerdo de tu parte, Vicente? Sí, tengo que hablar con él, darle recuerdos a mis jefes y darle una colleja. Y una colleja y una patada en el culo, ¿no? Sí, que Ferran le mande recuerdos y que le escriba algo. Muy bien. ¿Vale? Venga. Bueno, Chapo, pues para Iberia ha sido un placer enorme. Igualmente.
seguiremos hablando por el chat, porque como no te callas nunca, seguiremos hablando. Como no te callas, no. Y Palotuba ha sido un placer enorme. Y Obrigado. si necesitas algo, ayuda o alguna cosa con Blender o alguna cosa, yo me puedes escribir, no hay problema. Olha, por mim, se puderes enviar fotos dos animales de frente, para mí já é muito bueno. Dime qué Así animales tengo quieres una... y te los enviaré. Ok. Frente y superior. ¿Mm? Vista frontal y vista cenital. Desde la cima, vista de la cima. Vista de cima, vista de frente, Sí. Sí, para los volúmenes. Vale, ou três quartos até. pues, vale, lo que tú me pidas. Dime cuáles quieres y te lo consigo. Não, De mis diseños, digo. não, porque assim puedo hacer más perspectivas y puedo hacer diseños más curiosos, más interesantes, en vez de ser siempre de perfil. Puedo hacer los animales de frente y todo más. Es más por eso. Vale, pues pídeme los que quieres y lo que pueda ayudarte lo haré. Ok. Que muchas Bueno, gracias. gracias a vosotros, chicos. Hablamos. Chao. Chao, bonitos. Hasta aquí el podcast. Muchas gracias a todos por participar. Y antes de acabar, quiero mandar una invitación a la paleontóloga Elizabeth Malafaya para para el tercer podcast de los espinosáuridos que todavía no sabemos cuándo será. Pero mientras tanto, darle like, suscríbanse y dejen un comentario ahí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós.